obedeciendo una vez más a esta serie que comenzamos hace unas 2 semanas atrás, que titulamos la serie completa Viviendo en el Espíritu. Hemos hablado de andar en el Espíritu, hemos hablado de amar en el Espíritu, y hoy vamos a hablar de gozarnos en el Espíritu. Pablo dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Señor, bendice tu santa palabra a nuestro bien y que podamos aplicar estas hermosas verdades, Señor, este fruto del Espíritu en cada una de nuestras vidas, tus hijos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El mundo que nosotros tenemos el privilegio de vivir en estas horas, tal vez digo más que mundo, el tiempo que estamos viviendo, ha logrado, y nosotros somos testigos de avances extraordinarios en el mundo de la ciencia y la tecnología. Ayer hablábamos con algunos que todavía, a lo menos para mí, no logro ponerme al día con la velocidad vertiginosa con que se mueven los adelantos técnicos. El tema este de las computadoras y los teléfonos y las cámaras de foto y en fin, todas estas cosas con las que inundan el mercado contemporáneo, ameritan una pericia y una habilidad para absorber información y procesarla, que para los que salimos de una época que para muchos hoy llaman la época arcaica, ¿no? Donde el celular no existía, donde no existían los GPS en los coches, había que comprar un mapa y dejar que se agujeree de tanto usarlo, o preguntar en la calle. Ese era el GPS. ¿Me puede decir dónde queda tal y cual lugar? ¿Qué cell phone? El cell phone no existía. Teníamos que ir con las monedas para agarrar un teléfono en la calle, todo pintado, vandalizado, y de ahí hacíamos las llamadas telefónicas. Emails, olvídense, gracias que podíamos mandar un telegrama, todo bien, punto, y salía un ojo y la mitad del otro mandar el telegrama. Así que otros tiempos. Hoy tenemos una técnica de avanzada o de punta que es impresionante, y a veces yo ni sé cómo usar los botones del control remoto de mi televisor. Mi nieta está usando el control remoto mejor que yo, cosa de locos. Así que tenemos este fenómeno, y muchos de esos logros de la tecnología y la ciencia han buscado el mejor estándar, el mejoramiento del ser humano y su convivencia. Sin embargo, lo que llama poderosamente la atención con todos estos adelantos es que el gozo de la gente parece algo elusivo. Pablo acá habla que el fruto del Espíritu es, entre otras cosas, el gozo. Pero en la actualidad, el gozo constante en la gente es una cosa extraña. Y cuando vemos a alguien que está todo el tiempo sonriente y gozoso, nos llama poderosamente la atención porque parece algo atípico, o algo que viene de otra dimensión, algo que pertenece a otra época, o quién sabe cuál es el fenómeno, o qué está fumando ese hombre para estar en esas condiciones todo el tiempo, porque es algo que no lo vemos. Vivimos en un mundo donde muchos son los problemas, las tristezas, las enfermedades, las inseguridades. Cada vez que prendemos el televisor, escuchamos la radio, o abrimos un periódico, o la misma computadora, el internet, donde nos conecta con todo el mundo, lo que vemos es un mundo dispar, un mundo tenso, lleno de problemas. Muchos pueden llamar a esto una postura pesimista, pero que vivimos en un mundo pésimo, y eso, por supuesto, lo absorbemos todos los días. La gente se aburre con facilidad.
Ya los chicos hoy juegan un rato y dicen estoy aburrido. Y los grandes ahora hemos caído en esa misma infección virulenta que afecta a la sociedad entera. Hoy día cuando se habla de gozar, la gente se vuelca más a lo superficial. Se trata de satisfacer todo lo que tiene que ver con lo sensorial, con los sentidos. Es decir, nos gozamos cuando nuestro paladar es deleitado, siente placer por alguna comida especial. O cuando nuestros ojos observan algo maravilloso. O nuestros oídos escuchan una buena música. O nuestro cuerpo está distraído, nuestra piel, nuestros miembros, con actividades que nos mantienen más bien divirtiéndonos por algún momento. Cuando salimos de esos estados que entumecen el sentido y la razón, volvemos entonces a esa postura fría, a esa postura indiferente, una vida sin sabor, sin condimento. Tenemos momentos de placer, no cabe duda de eso, pero como dice la frase, son momentos nada más. Situaciones que vivimos en un instante, pero no sirven o no se ven en una vida constante o de pleno gozo. La iglesia de Galacia, como ya hemos estado observando, era un lío tremendo. Hemos estado indicando que hubo una serie de factores que alteraron el orden normal de la congregación. Los creyentes perdieron de vista una vida plena de gozo, y por eso el apóstol Pablo se ve en la necesidad de describir el fruto del Espíritu, y entre esas cualidades inmediatamente inserta el gozo, que es algo que procede del Espíritu de Dios. En cambio de vivir una relación y una vida de pleno gozo, vivían envueltos en pleitos, en riñas, en tensiones, que lo tenemos ya sintetizado en el capítulo 5, verso 15, que ya hemos leído varias veces, donde dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Difícil es imaginar si había gozo en esta gente, porque si hubiese gozo, como lo describe el apóstol Pablo, bajo ningún punto de vista veríamos una descripción tan terrible como la que nos hace Pablo de lo que estaba pasando en Galacia en ese capítulo 5, verso 15 de la carta. A esto también se sumaba, a estas riñas que habían dentro de la congregación, la incertidumbre que producía un evangelio distorsionado. Un evangelio que no apuntaba a la salvación por la gracia de Dios. No llevaba a la cruz y se terminó el asunto, sino que había una serie de agregados que se imponían sobre las personas que entraban en contacto con la verdad, que al fin y al cabo tan errado estaba que les robaba el gozo en lugar de darles el gozo, porque levantaba una serie de dudas acerca de la posibilidad de disfrutar verdadera salvación solamente en la gracia de Dios. Si teníamos que agregar a esa supuesta gracia, a esa obra de Cristo en la cruz, ciertos valores, ciertas conductas, ciertos ritos que pudiesen armar la ecuación completa. Decían algunos, teníamos que judaizar, teníamos que guardar la ley, tendríamos que guardar las fiestas que eran tradición en el judío, y entonces ahí sí, ya entras en la línea, te podemos considerar uno del pueblo de Dios. Y Pablo, lógicamente, mandó esta carta diciendo, por un lado, la verdad es que estoy completamente fuera de foco, me sacaron de base, estoy asombrado que en tan poco tiempo, después de haberles predicado la verdad, se hayan ido por la tangente y hayan abrazado una doctrina tan equivocada. O sea que levantaba serias dudas acerca de la capacidad plena de disfrutar salvación segura en Cristo Jesús solamente por recibirle como Señor y Salvador. La segunda virtud que menciona el apóstol Pablo entonces, que es en esa lista el gozo, Pablo dice que es un fruto del Espíritu Santo. Entonces la pregunta que acá nos podemos hacer es: ¿cómo hago yo para disfrutar una vida de pleno gozo? No un asunto del momento, porque no nos engañemos, hoy en la iglesia a veces vamos para sentirnos bien un rato. Me mandaron un video, no sé si ustedes lo han visto, del famoso movimiento G12, y la esposa de un famoso
heraldo de este movimiento, en una iglesia enorme, usó el santuario para organizar un desfile de modas. Un desfile de modas. Las señoras pintadas de tacos altos desfilando en la pasarela, como se hacen los desfiles de moda de ahí afuera. La gente está, pero parece un santuario enorme y no cabe un alfiler en ese lugar, donde se muestra la belleza de la mujer. Y mientras tanto se escucha, tú, mujer, puedes conquistar. Es el lema. Bueno, pero a ver, ¿qué es lo que nos está pasando a nosotros? Claro, la gente se fue a ese lugar y dice, nos gozamos en la presencia del Señor celebrando un desfile de modas. Nunca en la historia se vio, no tiene precedente. Pero ahora tenemos esta cosa que, tomen nota de esto, va a empezar a ser imitado por otros que no tienen nada de discernimiento espiritual y lo van a empezar a ver como una cosa normal y corriente. Tenemos después en el video un cantante de pelo largo, parece un zaparrastroso allí, cantando para el Señor, todo desgreñido, un desorden total. Yo no puedo imaginar a Jesús bajo ningún punto de vista presentándose en esos términos hoy en las plataformas, pero así es como nosotros nos presentamos delante del Señor. No hay decencia, no hay discernimiento, no hay parámetros. La gente va a la iglesia y escucha un concierto de rock pesado y dice, ¿cómo disfruté en la presencia del Señor? Me he gozado en la casa de Dios. Pero nosotros entendemos lo que quiere decir la palabra gozo. Sí, el asunto es que hemos confundido conceptos y hemos hecho de la palabra gozo un sinónimo de entretenimiento. Y sabes una cosa, entretenimiento es una cosa. Y gozo, desde el punto de vista bíblico, es algo totalmente diferente. El entretenimiento no es un fruto del Espíritu. Es el gozo, el fruto del Espíritu. Y cuando nosotros vamos a la iglesia para entretenernos, no estamos gozándonos, estamos simplemente matando el tiempo. Hermano querido, si tú vienes a la iglesia para matar el tiempo, te aconsejo que vayas al cine, no vengas más a la iglesia. Porque tú vienes a la iglesia, pero los portones del cielo están cerrados. De nada vale que vayamos a la iglesia. La idea es que vayamos a la iglesia para adorar a Dios y gozarnos en la vida cristiana porque tenemos el cielo abierto para que un día vayamos a su presencia. Pero si vamos solamente para hacer acto de presencia, pretendiendo que realmente somos vidas transformadas, mira, dedícate a jugar al tenis, porque el cielo está cerrado para ti. Toma nota de lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. Una vida de gozo no es un momento o un poco de tiempo de entretenimiento, sino un andar gozoso a pesar de las circunstancias adversas que encaramos todos los días durante nuestras vidas. Muchos piensan que para sentir gozo, todas las cosas tienen que irme bien, porque si me salen las cosas mal, bueno, ya se me robó el gozo. Estoy amargado, estoy triste y cosas por el estilo. Mi querido hermano, no hay nada más lejos que la realidad de lo que nos dice la Escritura. La Biblia nos dice que el cristiano, el nacido de nuevo, puede disfrutar pleno gozo aún en medio de una vida aplastada, perseguida, con abstinencia y una cantidad de cosas que a veces nos estrangulan mientras vamos caminando por este mundo. Es mentira de que necesitamos pasarla bien para sentir gozo. Hay muchos hombres de Dios en las Escrituras que la pasaron bien con el Señor en las situaciones más difíciles. El apóstol Pablo, si se van un poquito a Filipenses, voy a mirar un par de pasajes. Pero Pablo escribe esta monumental carta que para muchos se le llama la carta del gozo. Pablo, cuando está escribiendo esta carta, no está de vacaciones en el Caribe, tomando piña colada. La estoy pasando bárbaro, muchachos. Gócense allá en la congregación. El mundo es lindo, la vida es bárbara. Estaba preso en Filipo, probablemente en Roma, perdón. Filipos son los destinatarios. Hay un poco de disensión en cuanto a dónde estaba preso el apóstol Pablo. Francamente, es de poca relevancia en la discusión de ahora dónde lo metieron preso a Pablo. Probablemente en Roma, otros dicen en Éfeso, quién sabe. Las prisiones de Roma eran terribles. Cuando Pablo lo encarcelaron en Filipos, allá en el libro de Hechos se nos relata eso. Lucas nos cuenta un poquito el asunto.
Nos habla que lo metieron preso en la ciudad de Filipo, a la que le manda la carta ahora, y pasó las 1001 ese hombre. Ahí nos damos un poquito una idea de cómo eran las prisiones de Roma en aquel entonces. A este hombre lo cascaron y lo metieron en el peor lugar, la prisión más fea. No había televisor a color, no había jugo de naranja para el desayuno, no le daban una ropa cómoda con colchón en la cama. Dice que estaba en un cepo. Y créanme que el cepo no es el cepo de la Edad Media, era peor todavía. Bueno, ahí estaba Pablo. Ahí podemos meternos un poquito cuando leemos ese pasaje de cómo eran las prisiones en aquel entonces en el Imperio Romano. Y Pablo escribe desde la prisión. Y entonces en el capítulo 1, varios versículos a través de la carta, expresa frases que son extraordinarias. Y dice, por ejemplo, capítulo 1, versos 3 al 4, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros. Con gozo. Metido en la cárcel. Este hombre está implorando a Dios y está diciendo, Señor, te doy gracias por mis hermanos en Filipos. Y no lo hacía diciendo, bueno, en fin, me dijeron que tengo que orar, y entonces el hombre todo hecho una etcétera, elevaba las oraciones al Señor. Dice que lo hacía gozándose, no solamente del acto de comunión con Dios, pero el hecho de que los hermanos en Filipos están allí, siendo el producto de las manos de Dios obrando en ellos. Lea la carta después en casa. Qué hermosas palabras dice este señor, un hombre que está persuadido que la obra que comenzó Dios en estos hermanos de Filipos sigue, continúa y va a llegar al punto final. Y él se gozaba en esto. Él podría haber dicho, Señor, ¿qué me tienes acá adentro? ¿No soy más efectivo ahí afuera? ¿Libre? ¿No puedes tú, no tienes el poder para darme un poco de refrigerio, de respiración y no estar metido en este lugar que soy francamente un inútil? No, Señor, preso. Y dice, lloro gozándome. Se van al capítulo 1, verso 18, dice, ¿qué pues? Acá está atacando a algunos individuos que predicaban, imitando a Pablo, no por predicar el evangelio, sino por vanagloria. Y Pablo responde a eso. Algunos le dicen, mirá Pablo, que están haciendo este asunto para molestar a Pablo. Y Pablo dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo. Y me gozaré aún. Algo extraordinario. Un hombre preso. Capítulo 2, verso 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Capítulo 2, verso 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y termina esta carta magna del gozo diciendo en el capítulo 4, verso 4, ese pasaje que creo yo que todos ya conocemos, regocijaos en el Señor siempre. No cuando las cosas van bien, ¿se dan cuenta? Sino siempre. Y dice otra vez, os digo, regocijaos. ¿Quién dice estas palabras? Uno que está próspero en bendiciones y nadando en billetes, con casas amplias para vivir. No, lo está diciendo un hombre que está metido en un calabozo, sufriendo las consecuencias de una cárcel romana. Nosotros podemos meternos entonces en el corazón de un hombre gozoso cuando miramos esto en el apóstol San Pablo. O sea que el gozo que menciona el apóstol Pablo es algo que trasciende. No es un asunto del momento. No es un asunto de entretenimientos baratos como busca la cristiandad contemporánea. No, señor. Es una vida que está supurando las realidades de la salvación y de la vida eterna en Cristo Jesús. Y que incluso cuando a veces la vida no tira curvas, ¿no es cierto?, que son difíciles de sortear, aún así con todo eso nos gozamos en esas situaciones. Hablando de Jesús a los discípulos,
En el capítulo 10, verso 10, dice, yo he venido, está hablando de los salteadores, ¿no es cierto?, en ese contexto de pastores falsos que se meten en los rebaños para secuestrar y destruir a las ovejas. Y Jesús hace un contraste entre esos sinvergüenzas y la presencia de Jesús en este mundo. Y dice, yo he venido, contrariamente a ellos, para que tengan vida, y luego dice, y para que la tengan en abundancia. No para que tengan una vida raquítica, un vivir escueto, sin entusiasmo, sin pasión, todos desmotivados y desinflados, que van a las iglesias para que le echen un poco de oxígeno y los inflen para que se levanten de nuevo. No, el Señor dijo, yo les otorgo vida, y vida que sobreabunda para aquellos que realmente han experimentado a Cristo Jesús. ¿Quieres una vida plena? ¿Realmente quieres? ¿Tienes ganas de una vida abundante? Acércate a Cristo. No te lo va a dar una predicación, ¿eh? No te lo va a dar un concierto de rock. No te lo va a dar un desfile de moda en el santuario. No es la música que se toca en la iglesia o el escándalo que se toca hoy, ¿no? Debo decir. No. No es el carisma que tiene un hombre que salta en el púlpito y hace un escándalo, o que tira gentes en el suelo y cosas por el estilo, o alguien que promete un montón de promesas vacías, que si nosotros damos y nos acercamos al Señor se nos van a llenar las cuentas bancarias de bienes y de raíces y unas cuantas cosas. No, mi querido, eso no es lo que nos dice el Señor. Tú quieres una vida plena, la vida plena te la otorga el Señor Jesucristo cuando tú vienes y das de tu vida en esa cruz en donde Él derramó la suya en libación. ¿Qué cosas nos roban a nosotros el gozo? Bueno, volviendo otra vez a Gálatas, ¿no? Siguiendo el modelo de lo que tenemos a través del contexto de toda esta misiva. En primer lugar, lo que nos roba a nosotros el gozo es un evangelio equivocado. Cuando nosotros escuchamos una predicación que no nos dirige a Cristo, no experimentamos el gozo que otorga el Señor. Empezamos a vivir con inseguridades. Siempre hablamos con mi hermano David acerca de cuántos cristianos hoy viven en terror. Personas que mientras escuchan un mensaje salen bendecidos, pero resulta que cuando cometieron un pequeño error, me fui al infierno. Y si viene Cristo, estoy condenado eternamente. Y están convirtiéndose todo el tiempo, aceptando a Cristo como Salvador a cada rato. Me acuerdo una vez en una campaña evangelística que alguien decía, todos estos que pasan adelante, en cada campaña evangelística que se hace acá en Toronto, se entregan a Cristo. ¿Cómo es eso? A ver, yo acepto a Cristo como Salvador personal en una campaña. Viene otra campaña, vuelvo a aceptar a Cristo como Salvador personal. Otra campaña más, me vuelvo a entregar a Cristo como... Pero, a ver, ¿cómo es? ¿Entendemos lo que es el Evangelio? Hay quienes cometen un error, que no debemos hacerlo, no debemos cometer errores, pero la realidad es que a veces metemos la pata. Y piensan de que ya está, que en el cielo le borraron el nombre del libro de la vida. Y viven, en lugar de vivir gozosos y dando gracias a Dios y tratando de manifestar este fruto del Espíritu, viven de miedo de qué es lo que habrá del otro lado de la esquina. Si por casualidad ahí me caigo y me voy para el infierno. Se le inculca el temor, el terror a la gente en lugar de vivir una vida de pleno gozo. Tenemos miedo de salir a evangelizar. Tenemos miedo de compartir las buenas nuevas. Tenemos miedo de la sociedad. Nos da incertidumbre este mundo que está colapsando. Y eso es justamente porque estamos cediendo a un evangelio equivocado, inconcluso, incorrecto. Una de las cosas que nos roba el gozo, que era lo que estaba sucediendo en Galacia, y por eso estaban todos ahí matándose, si os mordéis, si os coméis. En una iglesia se estaba dando este tipo de cosas. ¿Por qué se terminó en esta situación que menciona Pablo en el capítulo 5, verso 15? Porque se metieron algunos predicando otro evangelio completamente distinto al que había predicado el apóstol Pablo. Y nos aclara, ya lo hemos dicho esto varias veces, no es que hay otro evangelio, hay uno solo, pero desafortunadamente inyectaron ideas equivocadas. Y entonces la gente, en lugar de ir gozándose
de lo que hizo Cristo por nosotros, iban allí amargados, peleándose unos a otros. Otra cosa que nos roba el gozo es cuando en nuestras vidas hay pecados que no estamos resolviendo. Una vida en pecado no es una vida feliz en el Señor. Pablo acá hace una lista, capítulo 15, 5, verso 15, tenemos la situación, y luego es una lista de los deseos carnales. Personas que están viviendo. Noten que al final, en el versículo 21, cuando hace toda la lista, dice cosas semejantes a estas. Como ya os lo he dicho, que los que practican tales cosas, no el que se equivocó, a veces perdemos la chaveta, ¿no? Se nos sale la cadena y hacemos algún desbarajuste. Bueno, pero tenemos la reconciliación en los méritos de Cristo. Pero Pablo no está diciendo a alguno que a lo mejor se enojó, tuvo algún problemita. Dice la persona que vive constantemente en eso, que practica el pecado. A eso se refiere. Y decir, mira hermano querido, ¿sabes qué? Yo tengo algún problema contigo y no puedo vivir así. Yo tengo que arreglar esto contigo. Vamos a arreglar la cosa. Y si te ofendí, perdoname, y si tú me ofendiste, lo voy a dejar pasar como río por abajo del puente. No, mi querido, le hacemos la vendetta, le hacemos la cruz, lo reventamos. Y el otro, o sea, los dos partidos, porque acá lo que tenemos en Galacia es este problema de que se tiraban la piedra el uno al otro. Una congregación modelo, ¿verdad? Qué lindo, los Gálatas. Pero eso es lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué pasa? Pablo lo que quiere es una corrección de los valores que se están practicando en Galacia. Cuando tú tienes un problema con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu hermano, arregla ese asunto, porque no vas a disfrutar. El Espíritu Santo no te va a dejar en paz hasta que tú no arregles el pecado con esa otra persona. ¿Por qué insistir obstinados en algo que nos está robando el gozo? Arregla las cosas con tu hermano. No persistas en esa actitud. Así que mucha gente andan en pecado y a veces por eso es que dejan las iglesias, despotrican de las iglesias. Yo he aprendido a través de los años que la mayoría de las personas que critican las iglesias o que se van de las iglesias, no es porque en la iglesia hubo un problema, es porque el problema está en, no digo todos los casos, pero en la mayoría de los casos hay pecado en las personas. Y pecados que se llevan, que se van y no resuelven delante de Dios y con las personas. No digo de esta iglesia nunca tuvimos ese problema, somos todos bárbaros, ¿no? Pero las otras iglesias, digo yo. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Otra de las cosas que nos roba el gozo es la confianza en nuestros logros en lugar de los logros de Cristo. En el capítulo 6, fíjense en el apóstol Pablo lo que indica en esta carta a los Gálatas. Miren allí el versículo 12 en adelante. Todos los que os quieren agradar en la carne, estos os obligan. Y noten ahí como dice estos. Es algo despectivo, Pablo, de esos individuos, no para ser maleducado, sino para tratar de hacer énfasis en la clase de gente que es. Estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino o solamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Noten otra vez, Pablo se divorcia de esta gente. Nosotros, los que somos del pueblo de Dios, pero estos es otro gremio, es otra gente. Y estos son los que los obligan a no obedecer a Cristo, sino obedecerlos a ellos. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución. Ellos tienen una agenda y lo que le dicen a estos creyentes que eran inestables, miren, ustedes no le hagan caso a Pablo, no hagan caso al evangelio de Pablo, ustedes háganos casos a nosotros, se tienen que circuncidar y tienen que caer en línea. Estos. Cuánta gente hay así hoy, Cuánta gente, cuántos predicadores en lugar de hacernos obedecer la Biblia, de hacernos obedecer a Dios, nos dicen que los obedezcamos a ellos.
por ejemplo, esta nueva novedad de organizar un desfile de moda. En lugar de preguntar a Dios, le preguntamos al que se le ocurrió semejante idea. Todo el mundo obedece las directrices de estos que organizan semejante espectáculo. A mí lo que me llama la atención, acá tenemos en la iglesia, perdonen este furcio, ¿no? Acá tenemos un problema económico, las ofrendas se han ido abajo. Y ya ustedes ya saben que yo soy tengo mucho cuidado con este tema, basado en los abusos que hay en la actualidad. Y yo, mira, ya después creo que lo voy a poner en el Facebook de la iglesia para que ustedes vean a qué me refiero con este video. Si ustedes vieran el montaje que se hace de ese lugar, el montaje, hermoso lugar, hermoso el santuario, gente que está, pero está lleno hasta el cuadril. Qué lindo, damos la ofrenda para hacer ese tipo de tonterías. Pero cuando se trata de sostener la obra de Dios, la misión, no sale un centavo. Eso es para que pensemos cómo estamos parados en cuanto a las cosas de Dios en la actualidad. Dicen, queremos que nos obedezcan a nosotros, no a Cristo. Y noten qué interesante, porque dice que los obligan a no aceptar las adversidades como un programa de la providencia divina. Porque dice este hombre, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. En otras palabras, no tienes necesidad de sufrir. Pablo es virósico. Si tú escuchas a Pablo, te va a ir mal. Olvídate de ese hombre. Te van a perseguir, te van a meter en la cárcel, te van a dar una paliza, te van a echar del trabajo. No, no, mi querido, hay otra opción. Si tú nos sigues a nosotros, serás una vida próspera. No vas a ser perseguido por Cristo Jesús. Y muchos de Galacia empezaron a cavilar y empezaron a seguir a estos señores. Y Pablo dice, muchachos, a ver, ¿qué es lo que está pasando ahí? Eso no está bien. Estos señores, esos individuos, dice, están llevándolos a seguirlos a ellos para que ustedes no padezcan por la causa de la cruz. Pero si ese es el mensaje de la actualidad en los púlpitos, que esquivemos el sufrimiento, que vivamos vidas holgadas, cómodas, no queremos tener enfermedad, no queremos experimentar la pobreza. Si podemos evitarla, bueno, pero si Dios nos está permitiendo entrar en esas cosas, ahora vamos a ver algo de Santiago, pues recibámosla con gozo. Porque Dios está metido en el asunto. Pero la predicación de hoy, no, eso no es bíblico. Dios promete bendición y prosperidad para todos. Bueno, eso es lo que nos dice esta gente, que nos llevan de la nariz para no padecer por el nombre de Cristo de Dios. Y lo triste del caso es que ellos, dice, no practican lo que le dicen a ustedes que practiquen. Ellos les dicen, ustedes se tienen que circuncidar y hacer una serie de cosas. Y ellos, los que se circuncidan, no guardan la ley. Jesús protestaba cuando los fariseos decían que ponían todas las cargas de la tradición y la ley sobre el pueblo laico. Y Jesús decía, y estos miserables ni siquiera mueven esa carga, ni con un solo dedo. Pero esperan que la gente con espaldas dobladas vayan cargando todo eso. Por eso el Señor decía, venid a mí, los que estás doblados, cargados, aplastados, yo les voy a dar el descanso. Porque estos que les del clero, en lugar de darles paz y descanso y sosiego, los aplastan, los agobian, los estrangulan. Y entonces Pablo dice, mi confianza no está ni en mí ni en los otros. Mi confianza está puesta en Cristo Jesús. No en lo que yo puedo hacer. Por eso dice allí, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el gozo de Pablo. Ese es el regocijo. Por eso es que cuando está preso, allá en esa cárcel que mencioné, que indica en la carta a los filipenses, es que este hombre puede decir, me gozo por ustedes, me gozo al orar al Señor, y les invito a que ustedes también se gocen conmigo, en mis prisiones, en lo que Dios está haciendo para su sola gloria. Para ir cerrando un poquito, ¿no es cierto?, y atando los cabos sueltos, miren Santiago un poquito en el capítulo 1 lo que dice este hombre. Ya no es Pablo, es Santiago, y ya con esto los dejo. Capítulo 1, versos 2 en adelante, no voy a leer el texto, otra vez en casa ustedes pueden hacerlo, por favor.
Pero Santiago dice en el verso 2, hermanos míos. Noten que no escribe a los incrédulos. Tomen nota, es a la iglesia. Los de afuera, evangelio, pero los de la iglesia, otra historia. Ya recibimos el evangelio, supuestamente. Entonces dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Nota que no dice que disfrutemos con gozo en los momentos que no estamos bajo pruebas. Dice, gócense en cuando están metidos en el lío. Claro, la sociedad de hoy le dice a Santiago, este hombre necesita terapia. Está loco. Es un masoquista. ¿Cómo eso de que si yo estoy metido en un montón de embrollos me voy a gozar? Pero este hombre necesita ayuda psicológica. No, señor. Santiago no necesita ninguna ayuda. La ayuda que necesitaba Santiago ya se la dieron. Y es Dios dándole este gozo del que está hablando. Y este señor entonces nos dice una serie de cosas que son, pero muy alentadoras, muy interesantes. Por ejemplo, fíjense en versículos 3 al 4, nos dice que nos gozamos porque Dios nos está formando a través de las pruebas. Dios es el pedagogo por excelencia. Dice este hombre, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Noten ustedes qué tremenda declaración, qué clase de creyente quiere hacerte Dios. ¿Qué clase de persona quiere de nosotros? ¿Y cómo hace Dios para formar a ese creyente que Él quiere de nosotros? Nos enchufa en la prueba. Nos saca de allí y nos mete en el caldo ardiendo. ¿Y qué es lo que busca Dios al hacer esto? ¿Amargarnos la vida? ¿Robarnos el gozo? No, este hombre dice que lo que quiere es hacernos perfectos y cabales. Quiere decir completos, sin que os falte cosa alguna. Que no seamos cristianos de medio camino, gente seca, desanimada, aburrida, amargados todo el tiempo. No, personas que estén totalmente equipados para el cielo. Nos gozamos entonces, porque llegamos a comprender que Dios nos está trabajando, tiene sus manos como divino alfarero, formando a ese hombre a la imagen de Cristo en medio de los problemas. Está templando nuestro carácter, está afinando nuestra persona. Verso 5, nos gozamos porque Dios nos está proveyendo lo necesario para actuar. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué hacemos? Pídala a Dios. No se la pida al pastor, no se la pida a algún televangelista. Pídale a Dios, el cual Él dice, da a todos, y dice abundantemente y sin reproche, por a veces andar dudando y cosas por el estilo. Dice, y cuando pedimos, le será dada. Si nosotros estamos enfrentando la prueba y la verdad no sabemos para dónde disparar, nos encontramos allí en el caldo ardiendo y no sabemos cómo salir del asunto, ¿qué dice Dios? No te preocupes, aquí estoy yo. Ven y pídeme a mí la asistencia y yo te voy a dar, dice, no te voy a sacar del caldo, no te voy a dar prosperidad, como nos prometen algunos y una santa de tonterías. Dice, lo que te voy a dar es la sabiduría, que quiere decir la aplicación del conocimiento que tienes mediante la instrucción de la palabra para aplicarla a esa situación y no sacarte del asunto, porque Dios te metió para ir cincelando tu carácter. Es irónico que Dios te quiera sacar del problema cuando allí es donde está cincelando el carácter. Si nosotros queremos afilar el cuchillo, allá en mi país usaban una rueda, ¿no? Venían los afiladores de cuchillo y le daban a la rueda y van afilando el cuchillo. Usted no lo afila sacándolo de la rueda, lo deja allí y va sacando las chispas hasta que ese cuchillo queda preciso. Un diamante, si quiere que brille el diamante, el experto lo que hace es usar el ramplón, el martillo, va cortando, va puliendo, lo va trabajando. No se queda a mitad de camino porque ese diamante no vale un comino si no se termina el trabajo. Dios no deja las cosas a mitad, está aplicando el martillo, está cincelando para que nosotros brillemos para su gloria. Dios tiene que terminar la tarea. Si no sabemos cómo encarar y manejar esa cosa, entonces Dios nos da la sabiduría, la aplicación de lo que conocemos de Dios a esas situaciones para poder salir adelante. Y por eso nos gozamos. Dios está trabajando en mi vida.
por último, verso 9 y 10, Dios nos coloca en la perspectiva correcta de la vida en el ámbito social. Dice allí, el hermano que es de humilde condición, o sea, acá está hablando en términos económicos, gloríese en su exaltación. Pero cuidado, el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol cae calor. Ahí tenemos una ilustración muy linda de Santiago diciendo de lo pasajero y fútil de la vida. Entonces, en cuanto al humilde que dice, pero me están comiendo los piojos, yo no sé qué es lo que me está pasando. Sácame, Dios, de esta situación. Dios dice, no, quédate ahí. Ya voy a trabajar contigo, pero estoy haciendo un trabajo contigo. Pero no sé cómo manejarlo. Bueno, yo te voy a dar sabiduría. Yo voy a trabajar en eso. Y lo que le está indicando es que aunque aquí en los términos humanos estás en una condición humilde, eres rico. Dios te ha exaltado del lodo de la condenación y la miseria. Dios te levanta ahora y eres un hijo de Dios. Y al rico, que se piensa que se lo traga al otro, lo baja. Le da la perspectiva correcta. Le enseña a aquel que se cree que porque tiene unos pesos en el bolsillo se lleva al mundo por delante. Dios lo que le da es la perspectiva adecuada de que la vida es pasajera. Que si bien es cierto la flor sale, cuando viene el sol la seca y se terminó la historia. Nos da esa perspectiva correcta de la vida, de las cosas en la sociedad. Y por eso dice este hombre, ustedes gócense con sumo gozo cuando se encuentren en semejantes situaciones. Por eso es que nos dice estas palabras. No era loco Santiago, era un hombre que hablaba a la iglesia para instruirlos de que podemos vivir una vida de gozo. Pero ¿cómo vivo yo esa vida? Bueno, es un fruto del Espíritu. Si nosotros no tenemos al Espíritu de Dios, no hay nada que puedas hacer para disfrutar lo que la Escritura nos dice en este pasaje, tanto en Gálatas como lo que nos dice Santiago en su carta universal. Déjame terminar con esta pregunta. ¿Qué te impide disfrutar a ti una vida de gozo? Cristo quiere ofrecerte esa vida de gozo. ¿Estás amargado? ¿Estás triste? Acércate a Dios. Y si ya te has acercado a Dios, te has acercado a la cruz, has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, si estás metido en una serie de problemas, sí, yo sé que a veces no es fácil. A mí me pasa que a veces me desanimo. Pero, mi querido, eso no tiene poder para restarte, robarte el gozo. En medio de la enfermedad, en medio de la persecución, en los 2000 años de historia que tenemos de iglesia, mucha gente ha sufrido en medio de esas cosas y sin embargo han vivido vidas gozosas en Cristo Jesús. Porque el Señor, en el Espíritu, nos ofrece esa hermosa bendición. Quiera Dios que nosotros podamos cambiar la perspectiva de la cosa y veamos lo que estos hombres del Señor nos dicen. Y que dejemos que Dios manifieste en nosotros el gozo que viene como un regalo de su gracia, para que podamos vivir felices mientras vamos de camino a la patria celestial. Y si no conoces a Cristo, no dilates más. Acepta a Cristo en tu vida. Deja que el Señor transforme tu vida y empezarás a experimentar esa aventura sin igual con el Señor. Y vivirás una vida de pleno gozo a pesar de las pruebas que a veces tenemos que encarar mientras vamos de tránsito por esta existencia. Padre nuestro, gracias. Gracias porque no merecemos la intervención tuya en nuestras vidas. Gracias porque al haberte dado la espalda, tú enviaste a Cristo, te humanaste, Señor, para cambiar nuestro estatus, para cambiar el orden de cosas en nosotros. Y venimos a ser hijos, hijos que son probados, hijos que están siendo disciplinados y educados, formados para llegar a ser adultos y para un día ir a casa, Señor, a tu santa presencia. Mientras vamos por este mundo y nos vas sometiendo a pruebas, ayúdanos, danos sabiduría, Señor. Ayúdanos a sentir el gozo que tu siervo Pablo sintió, aun cuando a veces sufría los dolores de un látigo o los barrotes de una prisión y la incomodidad de una vida perseguida por la causa de Cristo. Guárdanos de los errores teológicos que inundan la iglesia contemporánea. Llévanos con paz y bendición, Señor, gozándonos en Cristo Jesús, en cuyo nombre elevamos esta oración. Amén.